las entrevistas en 24 horas. Son las 7:30. Hoy a las 3 de la tarde está convocada la Organización de los Estados Americanos. De hecho, esta mañana viajó la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, para analizar la situación de Venezuela. La pregunta es, y yo le pregunto esto al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República, ¿qué puede hacer la OEA? Bueno, evidentemente va a haber un pronunciamiento en contra de condenando lo que ha ocurrido en Venezuela, porque a todas luces el fraude está allí. Para cualquier persona que observe qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses y el día de las elecciones, está muy claro el fraude. Vamos a conversar después qué elementos nos llevan a esta conclusión. Pero en el caso de la OEA, bueno, tiene fuerza moral. Una condena de un órgano regional o una condena de Naciones Unidas que hubiera a lo que ha ocurrido en Venezuela, porque es un fraude a todas luces, ¿no? Se está burlando la voluntad del pueblo, ¿no? Se está escamoteando todas las libertades, porque es así, ¿no? Entonces, tiene su peso moral. Más allá de eso, la OEA no creo que tome ninguna acción. Yo pienso que el que va a tomar alguna acción serán los Estados Unidos. Ellos anunciaron que volverían a las medidas adoptadas, anteriormente, que fueron levantadas, las sanciones que fueron levantadas hace pocos meses, en mira a la abierta democrática, al proceso electoral que se pensaba que iba a ser absolutamente libre y un resultado totalmente transparente, cosa que no ha ocurrido. Yo pienso que Estados Unidos volverá a establecer algún tipo de sanciones económicas. La política de Estados Unidos hacia Sudamérica y especialmente hacia Venezuela en estos 4 años no ha sido muy intervencionista, si es que se la puede llamar así. Ha sido más bien de mantener una distancia. De hecho, Biden con Maduro, por ahí nomás. Mira, más o menos, y últimamente Biden levantó las sanciones. Lo que es importante son las sanciones económicas, ¿no? Esa es la parte, porque sancionar a determinados miembros del gobierno por decir estas personas son no gratas para Estados Unidos, no pueden viajar a los Estados Unidos, eso no es sanción. Es simplemente evitar que una persona con determinadas circunstancias ingrese al país. Las sanciones que sí afectan son las acciones económicas, el privarle a Venezuela, obviamente en su movimiento económico, esas sí golpean. Pero ese problema repercute directamente contra los ciudadanos que después vuelven a migrar, otra oleada de salida de gente. Hay ese peligro. Tenemos Cuba, que llevan casi 40 años de sanciones y ahí siguen, y siempre el pretexto del gobierno cubano de que la mala situación económica del país se debe a las sanciones de Estados Unidos. Pero ahí están. El tema es que a Maduro realmente no le importa nada. No le importa lo que diga la OEA, la ONU, Estados Unidos, Kazajistán, nadie. Mientras tenga sus aliados grandes, como Rusia, por ejemplo. No, Rusia y China, obviamente por el distanciamiento que en sus relaciones con los Estados Unidos, pues tienen que buscar aliados, y Rusia y China han felicitado. Son países clave. Y ahí me voy a lo que usted mencionaba, me voy a Cuba del inicio de los 90, cuando cae la Unión Soviética, que era el sostén de Cuba, y ahí sí vino la época difícil económica de Cuba, ahí sí lo sintió. Bueno, claro, el problema básicamente quien le salvó a Cuba fue el petróleo venezolano. El petróleo venezolano. Pero pasaron 9 años hasta la llegada de Chávez, ¿no? O sea, es decir... Y después de eso, pues, la situación en Cuba es dramática. Es dramática, igual que la de Venezuela. Y solamente hay que pensar en algo. 7.700.000 venezolanos, de conformidad con el ACNUR, que es el Organismo de Naciones Unidas para Refugiados, han salido de Venezuela. ¿Y cuántos irán a salir hoy? No. Aquí hay un tema que habla claramente del fraude, porque digamos que fueron transparentes las elecciones, digamos que Maduro gana bien,
¿qué consejo electoral del mundo se toma menos de 24 horas? Específicamente 12, para declararlo presidente. ¿Dónde están los procesos de impugnación, de apelación, la revisión? O sea, hay procesos democráticos normales. Hay varias cosas que hay que analizar. Primero, en el proceso electoral, la inhabilitación de María Corina Machado y de Corina Lloris, sí, que era la reemplazada, que tuvieron que buscarle, que lo sacaron de alguna parte al señor González, que no era político, es un ex diplomático, ¿no? Pero permitieron que él vaya porque pensaron que la cosa era más fácil. No se dieron cuenta de que había el respaldo de María Corina Machado a González era permanente. Bueno, ahí tenemos esos dos casos. La diferencia de financiamiento hacia el Maduro de parte del gobierno y a la oposición. Otro tema muy grave. Las dificultades que han creado para inscribirse los venezolanos en el exterior para votar son inmensas. Uno no se explica que de 7 millones, prácticamente 7 millones, de venezolanos que están en el exterior, a duras penas votaron 60 y pico de mil. Y pese a eso, porque la mayoría de exiliados seguramente iba a votar en contra de Maduro, el resultado que tienen ellos es 70-30. Ahora, el tema es, el Centro Carter, que es un centro respetado a nivel mundial, dijo que no puede avalar las elecciones. Que no puede avalar las elecciones y hace un análisis de punto por punto de cuáles son los problemas que él mira. Básicamente, lo principal es algo que usted ya mencionó. Las actas de cada mesa en que se votó, que han sido transmitidas al Consejo Electoral, al Consejo Nacional Electoral, ¿no? que permanecen absolutamente en forma secreta, no se puede decir otra cosa, cuando deberían ser abiertas. Es decir, la oposición podría decir, aquí tengo, porque la oposición obtuvo casi, si no me equivoco, son alrededor de 90,000 personas que estuvieron controlando los testigos que llaman dentro de las mesas electorales. Entonces la oposición tiene copias de las... Y por eso es lo que Ana Corina Machado dice, que el 70% de los venezolanos votaron a favor del señor González y un 30% a favor y que puede demostrarlo. Pero para ellos está cerrado el tema, porque Maduro ya el lunes al mediodía fue proclamado presidente. Es decir, para ellos no hay nada que hacer. Ahí viene todo este montaje que hacen. Y les puede esperar a cárcel, un baño de sangre. Bueno, ya está el presidente del Congreso, está pidiendo que se le tome presa a María Corina, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Yo creo que sería un error que la metan presa. Un error garrafal por parte de Maduro. Pero no le importa, él estuvo preso Leopoldo López 5 años, han sido exiliados los líderes políticos de oposición durante 20 años. Aquí hay un tema fundamental, a mi modo de ver. La actitud de las Fuerzas Armadas. Se pensaba que las Fuerzas Armadas iban a vigilar la pureza del sufragio, pero no ha sido así. Quizás controlaron de que no haya manifestaciones en las distintas mesas, posiblemente, pero en donde se fragua todo, que es en el Consejo Nacional Electoral, integrado íntegramente por gente de Maduro, sin la presencia de nadie más, claro, hacen... Cancha inclinada, árbitro en contra, y simplemente acomodar los datos, porque no hay otra cosa. ¿No? Pero, embajador, yo le pregunto algo. Esta vez había la expectativa real de que gane la oposición, porque se notó un aire de optimismo, de que esta vez a lo mejor sí vamos a ganar. ¿De verdad alguien podía creer? Yo creo que eso fue una equivocación de la oposición. Porque alguien iba a creer que Maduro iba a decir el domingo, perdí, le felicito, señor González, me voy del poder. Es la primera vez, tenían la esperanza de que... Es una pena por esa esperanza defraudada. Está defraudada, totalmente está defraudada de esa esperanza, ¿no? El tema es clarísimo, el fraude. Y hay otra cosa curiosa que usted se olvida de mencionar, las dificultades del sistema electrónico. Posiblemente cortaron toda información para acomodar las cosas de alguna manera
y la demora de 6 horas, algo que está automatizado, que se supone que en cuestión no de horas, sino de minutos tenían toda la información. Pero espérese, la llegada de veedores. Entraron los veedores que el régimen aprobaba que entren. Eran amigos y coidearios. Otros expresidentes de la región, por ejemplo, los aviones fueron impedidos de aterrizar. Claro. Es decir, veedores también. A la Fundación Carter le permiten. Para mí fue una sorpresa de que le permitan. Y el informe de ellos es totalmente lapidario contra Maduro, ¿no? Porque analiza punto por punto lo que ha ocurrido, ¿no? Y en todas las partes hay la gran duda de que no existe transparencia en ningún momento. ¿La solución está en las calles? Yo pienso que sí, pero eso es peligroso. Ya tenemos, me parece que 11 o 12 muertos desde el día de Y mientras la Fuerza Armada venezolana, como se llama Fuerza Armada Bolivariana, siga apoyando al régimen de Maduro, podrá seguir muriendo gente que seguirá en el poder. Eso va a ser así porque yo pienso que la esperanza que tenían la oposición es que las Fuerzas Armadas traten de salir de la vorágine de Maduro y traten de garantizar un proceso que sea realmente transparente. Pero eso era muy difícil porque ¿quiénes son los mimados del régimen? ¿Quiénes son los mimados de lo que tienen todo? Los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Eso es claro. Grave situación, sobre todo la violencia que sigue aumentando, la gente que sigue siendo detenida, siendo herida. Va a empezar una crisis política interna fuerte. Embajador, le quiero agradecer por haber venido. Un gusto para estar. Perdón por haber hecho madrugar, pero ¿lo ve? Aquí estamos. Gracias. Marcelo Fernández de Córdoba, ex embajador inclusive en Venezuela. Fui embajador. Claro, ex embajador, exacto. Usted empezó con el gobierno chavista en el 99, ¿no? En el inicio de todo. En el inicio de todo, porque yo era embajador en Italia. Y sin que se me comuniquen ni se hable conmigo de pronto, al día siguiente de la posesión de Chávez, tenía yo un beneplácito para ir a Venezuela. Estuve a punto de retirarme de la Cancillería, porque ese no es un procedimiento con un embajador, ¿no? Y total es que al final consideré ciertas cosas que no podía entregar al canciller de esa época, entregarles en bandeja de plata mi carrera, y dije, voy a Venezuela. Gracias, embajador, por acompañarnos. Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller de la República.